Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidas al podcast distópico, el resumen semanal de noticias que ofrecemos en Revista Distopía, en una abducción que dura más o menos media hora y en la cual repasamos lo más importante en materia noticiosa que estuvo pasando en nuestro país y siempre surge alguna noticia internacional durante los últimos días. Siempre les digo que este podcast se autodestruye muy pero muy rápido porque estamos en un tiempo hiperveloz, ¿no? Las cosas pasan demasiado rápido y pasan cosas todo el tiempo también. Y la semana pasada fue el fiel reflejo de esto que estoy diciendo porque publicamos el podcast y al rato hubo conferencia de prensa de Caputo, cadena nacional de Javier Milei, tuvimos acuerdo con el Fondo Monetario, supuesto fin del cepo cambiario y de eso obviamente se habló toda la semana, no fue el tema de la semana, así que nuestro podcast quedó un poco autodestruido automáticamente. Así que hoy más que nunca, si estás acá habrás notado que te tenés que quedar hasta el final porque este material se autodestruye muy pero muy rápido. Así que si te parece, ya mismo empezamos con esta edición de Viernes Santo del podcast distópico. Bien, vamos cronológicamente. Lo primero que supimos que iba a suceder el viernes, cuando ya esté publicado el podcast, era el conocimiento del dato de inflación del mes que había pasado, el mes de marzo. 3.7% fue el aumento de la inflación respecto de febrero, es decir, un dato bastante por arriba del 2,4% del mes anterior y con esto tuvimos 55.9% de inflación interanual, siempre según el INDEC. Hay un dato muy importante que es que en alimentos la inflación fue superior a la media. En alimentos la inflación fue 5.9%. Parece además que abril también va a ser un mes inflacionario, además de los factores internos que hacen que la inflación en marzo haya sido alta. En abril tenemos que sumarle la guerra comercial y todo el tema de Estados Unidos y China. Así que todo indica que será un mes de nuevo con una inflación relativamente alta. Digo relativamente porque hace un tiempo creo que hubiésemos firmado 3.7%, ¿no? Hoy, respecto a las expectativas que se crearon y un gobierno que hace de la inflación su principal batalla, es un dato alto y es un dato que se eleva respecto a lo que veníamos viendo. También se conoció en estos días la canasta de pobreza. 1.100.266 pesos es lo que necesita una familia o un hogar de 4 integrantes para superar el umbral de la pobreza, y esto es un 4% más que el mes anterior y representa un 42.3% en el acumulado interanual. Bien, dicho esto, la siguiente noticia, también correspondiente al viernes, tiene que ver con los anuncios en materia cambiaria y de acuerdo con el Fondo Monetario. Temas que se venían hablando, sobre todo el acuerdo con el Fondo Monetario, sabíamos que era cuestión de tiempo, no había precisiones, ahora hay algunas más y también se anunció el nuevo régimen cambiario. A mí me fascina que la gente en la teoría económica y ahora los políticos le digan flotación sucia, ¿no? A este sistema de flotación entre bandas del tipo de cambio, porque flotación sucia me parece bastante elocuente como concepto, ¿no? Pero yendo específicamente a los anuncios, lo primero que anunció el ministro de Economía, Luis Caputo, en conferencia de prensa, fue que desde ese día ya no iba a haber supuestamente cepo cambiario para individuos, para personas físicas, flexibilización del cepo podríamos decir, ¿no? Porque las empresas en general no van a tener libre disponibilidad y sigue habiendo alguna reglamentación al respecto, pero la cosa es que después en cadena nacional, acompañado del gabinete, Javier Milei reafirmó estos cambios y le llamaron fase 3 del programa económico a esto que anunciaron, con un ánimo triunfalista que uno no entiende. La verdad es que si escuchamos al propio Milei sabemos que acudir al Fondo Monetario no es una buena noticia, precisamente no es algo por lo cual tengan que autofelicitarse ni tengamos que felicitarlos, ¿no? Pero bueno, ellos están ahí triunfalistas, supongo que tendrá que ver también con sostener el ánimo de un espacio que este año enfrenta elecciones, unas elecciones que consideran importantes porque se renueva un Congreso que, sobre todo en este último tiempo, a lo mejor les ha dado alguna mala noticia. En general el Congreso no fue hostil a la Libertad Avanza, para nada, pero sí hay algo plebiscitario, ¿no? En estas elecciones en las cuales el rumbo del gobierno va a estar siendo puesto en cuestión. Entonces, en la era de la posverdad y con un gobierno que nada muy bien esas aguas, en esta lucha de relatos que permanentemente estamos viendo, podemos ver que el gobierno intenta imponer su relato triunfalista. Se apoyan datos y mi sensación es que no, sino que buscan un apoyo más de tipo emocional, ¿no? Pero bueno, vayamos a los anuncios. La cosa es que el dólar oficial va a tener un límite de fluctuación, una banda de flotación que va a ir entre 1.000 y 1.400 pesos, es decir,
se abrió la puerta a una posible devaluación de hasta el 27% según como resulte, ¿no?, el número de esta banda. En este momento el dólar va a poder llegar a 1.400 pesos y eso es 400 pesos más o menos que el dólar oficial al día anterior. Esto obvio generó un montón de especulaciones. Primero por la cifra en la cual iba a abrir a la venta el dólar, finalmente operó más o menos en 1.280 pesos, pero esto recién empieza. Y por otro lado porque sabemos que los precios se van a disparar, no hay un movimiento especulativo de precios que siempre sucede cuando hay posibles devaluaciones. Y en este caso, aunque el gobierno no la haya llamado devaluación, aunque esté negando que haya devaluado, la cosa es que los precios en dólares van a verse resentidos hasta un 27%. Por ahora es menos, pero la banda sigue pudiendo llegar hasta 1.400 pesos. Volviendo al régimen cambiario, en la caja del banco y con efectivo solamente se van a poder comprar hasta $100 por mes y en home banking se van a poder comprar dólares de forma libre y sin impuestos, pero los servicios con tarjeta en dólares, como las compras online en el exterior y algunas plataformas que cobran en dólares, sí van a seguir con impuestos y es probable que con un dólar oficial más caro. Se termina el dólar blend para exportadores. Los exportadores tenían hasta este momento la posibilidad de exportar con un dólar que promediaba aproximadamente el dólar oficial y el dólar blue, y ahora van a tener que hacerlo con dólar oficial. Hubo también una advertencia bastante fuerte desde el presidente Javier Milei al campo, que les dijo: en este momento no tienen retenciones, para julio podrían volver, así que liquiden. El gobierno está buscando básicamente liquidez en sus cajas. Y por último, se permite la distribución de utilidades a accionistas del exterior a partir de los ejercicios financieros que comienzan en 2025. Como decíamos, en el primer día del nuevo esquema de flotación, el día lunes, con toda la expectativa puesta, el dólar subió más o menos un 12%. Como era lógico, el dólar blue, el dólar cripto, el contado con liqui y el MEP cayeron fuertes. O sea, en este momento es un poco más barato comprar dólares y sabemos lo que eso genera e implica en la Argentina, acostumbrada a ahorrar en dólares. Con todo esto, obviamente hay todo un festival, ¿no?, acerca de las interpretaciones que hacen los economistas y las economistas sobre este nuevo régimen cambiario, y también acerca del nuevo vínculo con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Porque decíamos que hubo un discurso de Caputo y una calle nacional de Milei el viernes. Bueno, en el medio, el Fondo Monetario Internacional aprobó el acuerdo con Argentina. El documento que lo confirma indica que el primer desembolso va a ser de 12.000 millones y que la primera revisión va a ser en junio. A diferencia del discurso de Caputo, que fue en tono celebratorio, el anuncio de Milei fue sobrio, pero después lo escuchamos triunfalista en conferencias, en entrevistas y también en sus redes sociales, ¿no?, que es su ámbito más habitual para expresarse. El discurso de Milei fue aburrido, estuvo lleno de conceptos técnicos sobre el programa económico y dijo que se daba por terminado o por concluido el proceso de saneamiento macroeconómico argentino, habiendo traído orden a los tres pilares fundamentales, que son orden fiscal, orden cambiario y orden monetario, y dijo que esta vez sí es diferente. ¿Por qué lo creeríamos? No sé, pero Milei dice que esta vez sí es diferente. Ya pasaron varios días, pero todavía hay mucha tela para cortar, ¿no?, acerca de este nuevo régimen cambiario y de los impactos del nuevo préstamo del Fondo Monetario. Recordemos que la última vez que el fondo prestó dinero a la Argentina en estas magnitudes, durante el gobierno de Macri, hubo más o menos un año que todo era alegría, ¿no? Después, bueno, pasaron cosas como dijo el propio expresidente. Obviamente hubo un Che Milei de Cristina Fernández de Kirchner hablando sobre esto, lo trató de lamebotas de Trump, básicamente. Y volvió a repetir esta idea que, según ella, al gobierno se le dio vuelta el reloj de arena y empezó el desgobierno de Milei. Mientras todo esto pasaba, la economía de todos los días es otra, ¿no? La microeconomía para fuera de la macro no está nada ordenada, todo lo contrario. Y se conoció la tasa de empleo informal y en los 31 aglomerados urbanos fue del 42% en el cuarto trimestre del año pasado. En el mismo periodo del año anterior era de 41.4%, es decir, se elevó un poco esta tasa. En todo caso, más del 40% de empleo informal que se sostiene, ¿no? Ya transcurrido un año de gobierno, nos habla acerca de cuáles son las perspectivas de Milei acerca del empleo. También es importante que, según este informe, la tasa de empleo informal fue superior en jóvenes de hasta 29 años, en cuentapropistas y en las ramas de construcción y servicio doméstico. Este proceso de erosión, ¿no?, de lo que antes eran los derechos laborales, claramente forma parte de este tiempo que Javier Milei vino a profundizar, ¿no? Lejos de combatir, vino a establecerlo como régimen.
De la misma manera pasa con la represión, ¿no? Porque modelos de este tipo cierran únicamente con represión. Milei viene haciendo su panic show permanentemente, vino a eso, lo está haciendo, ofrece pirotecnia y es celebrado. Lo votaron para eso, de hecho. Y hubo un nuevo miércoles de represión a jubilados y jubiladas. Es realmente alarmante, ¿no? Que estemos naturalizando que todos los miércoles pasa esto. Salvo cuando va la CGT, salvo cuando acompañan otros colectivos a los jubilados, suele haber represión. Hay grupos de rescatistas que se están organizando y que están yendo a asistir a las personas, y el miércoles pasado contaron 70 heridos y 2 jubilados hospitalizados. Hay historias como cada miércoles de represión terribles, como por ejemplo una nena de 13 años que se bajó mal del colectivo, terminó en el lugar donde estaba haciendo la marcha y la tuvieron que salvar los rescatistas de ser reprimida por los policías. Es fantasmagórico. Mientras tanto, si tuviésemos que ponerle un rostro a la antirrepresión, ¿no? o a las consecuencias de la represión, sin duda sería el fotoperiodista Pablo Grillo, que a quien le dispararon, ¿no? Con un proyectil de gas lacrimógeno. Le dispararon de una manera que le generó una lesión muy grave cerebral. Él está perdiendo masa encefálica, se está recuperando en un proceso de recuperación muy lenta. En estos días supimos que había perdido líquido cefalorraquídeo y eso obligó a otra intervención que preocupó bastante. Sin embargo, la operación salió bien y se sigue recuperando, repito, de una situación que es delicada y que es muy grave. Y vamos a escuchar un audio. Fabián Grillo es el papá de Pablo, tiene que ver a su hijo en esta situación y esto contaba después de la operación. La verdad que vos lo dijiste, es más que intensísimos, la verdad que es agobiante. Y el día de ayer fue terrible, una operación muy larga, nosotros esperando ahí, me imagino el petizo cómo estaría. Pero bueno, salió todo bien. Bueno, está en el Ramos Mejía, sigue estando en terapia intensiva aún por el riesgo de infección dada la pérdida que tenía, que fue lo que intentaron curar ayer, que aparentemente salió bien, ¿no? No, escribe, habla, escucha música, lee. No, ya él está respondiendo muy bien se mueve, tiene motricidad fina, dibuja, da unos pasos alrededor de la cama. Bien, escuchábamos a Fabián Grillo, papá de Pablo Grillo, joven que, bueno, se ha transformado en un símbolo, ¿no?, de la antirrepresión por los peores motivos, ¿no? Por los peores motivos realmente, pero es importante hablar de su salud y de cómo está y ojalá se recupere pronto. Bien, dicho esto, vamos a pasar al pequeño corte que habitualmente hacemos en el podcast distópico. En este espacio yo te recuerdo que estás en la abducción noticiosa de Revista Distopía, también que podés seguirnos en las redes sociales. En Instagram estamos como @revista.distopía y estamos en TikTok también, @revistadistopía. Ahí siempre vamos subiendo los reels que hace Eve, a quien le mandamos un beso muy grande, que están buenísimos y que tienen que ver con la noticia distópica, ¿no?, este podcast. Pero además siempre en Distopía vamos buscando distintas maneras, ¿no?, de relatar este tiempo distópico. Además de este espacio, también tenemos un newsletter que se llama 1984, el ojo que todo lo ve, y que sale quincenalmente. Es gratuito, puedes suscribirte a nuestra página, en las redes vas a encontrar enlaces porque es gratuito, pero llega por mail, así que tenés que estar suscrito o suscripta para recibirlo. La semana pasada hablamos de consumo de carne, hablamos de vegetarianismo, de capitalismo y demás, a partir del primer capítulo del libro La Vegetariana de Han Kang, el libro que ganó el premio Nobel. Y este miércoles vamos variando bastante en los temas, así que ya veremos de qué se trata este nuevo newsletter que sale el próximo miércoles a las 10 de la mañana. Como notarás, nuestra manera de contar la realidad es un tanto particular, ¿no? No la podés encontrar demasiado en otros medios de comunicación, sobre todo en los más hegemónicos, y si te parece importante este relato que hacemos de este tiempo tan distópico, lo podés apoyar, podés ayudarnos a que sigamos haciéndolo, y hay dos maneras de que nos puedas ayudar. La primera es con aportes económicos, podés aportar por única vez o podés suscribirte para mensualmente aportar a Revista Distopía. Vas a encontrar en nuestras redes todos los enlaces para poder hacerlo. ¿De cuánto es el aporte? Tanto el que es por única vez como la suscripción, de lo que puedas o lo que quieras. No hay un mínimo, no hay un máximo y todo viene muy bien para sostener este proyecto.
En el caso de que prefieras otro tipo de aporte, bueno, puedes hacer lo que nosotros llamamos alabanzas al dios algoritmo, ¿no? En este tiempo de digitalidad y en el cual un código binario nos domina la vida, prácticamente, o algunos aspectos de la vida, todo lo que tiene que ver con compartir, comentar, suscribir, dar like y demás nos sirve muchísimo para dar visibilidad a nuestro contenido y puedes hacerlo, no está a un clic de distancia, así que esta forma de ayudarnos está bien al alcance de todas las personas. Si estás escuchando este podcast por YouTube, por ejemplo, el like al video nos sirve un montón. Dicho esto, vamos a pasar a la noticia distópica de esta semana, porque por estos días se habló mucho de una palabra que es muy llamativa, ¿no? Yo no lo había escuchado demasiado, la verdad, que es la palabra desextinción, que es el proceso inverso a la extinción, ¿no? Si hay especies que se están extinguiendo, la desextinción sería que vuelvan a la vida especies extintas, y por estos días hubo una noticia muy llamativa al respecto. ¿Por un proceso que se dio naturalmente? No, sino porque científicos en un laboratorio lograron revivir a una especie de lobo gigante que se hizo viral porque lo relacionaban muchas personas con un lobo que apareció en un capítulo de una serie de Game of Thrones, ¿no? Una de las series más comentadas de los últimos años. La cosa es que durante más de 10 años los científicos vienen persiguiendo la idea de revivir especies extintas, ese proceso que a veces está llamado justamente desextinción, y ahora una empresa, Colossal Bioscience, ha estado cerca o haber logrado algo parecido con un lobo, una especie gigante de lobo que se hizo muy famosa gracias a la serie Game of Thrones. La historia se remonta a 2021 cuando un equipo independiente de científicos recuperó ADN de fósiles de lobos gigantes, también llamados lobos terribles, ¿no? Prestemos la atención a los adjetivos que vienen relatando este tiempo y sus noticias, ¿no? Son lobos que se extinguieron hace 13.000 años y con el descubrimiento de ADN adicional los investigadores editaron 20 genes de lobos grises para dotar a los animales de características clave de estos lobos gigantes. Después crearon ambientes a partir de las células editadas del lobo gris, los implantaron en madres sustitutas y esperaron que dieran a luz. ¿Cuál fue el resultado? 3 lobos sanos, 2 machos de 6 meses cada uno y una hembra de 2 meses. Los nombres: Rómulo y Remo, fundación de Roma, ¿no? Bastante elocuente, y Khaleesi, un personaje de Game of Thrones. Tienen supuestamente algunos rasgos de lobos gigantes, hay que ver qué pasa con estas características, pero en principio son grandes, tienen un pelaje denso y pálido que no se encuentra en los lobos grises, y la empresa Colossal, que está valuada en $10.000 millones, tiene los lobos en una instalación privada en un lugar no revelado de Estados Unidos. Bien, por supuesto que esto fascina, ¿no? Poder revivir especies que se creían extintas va a generar cierta fascinación como cualquier avance tecnológico, ¿no? La famosa metáfora del idiota tecnológico. Ahora bien, algunos dilemas éticos. En principio sí tendríamos que hacer o llevar al plano práctico todo aquello que la tecnología hoy permite, ¿no? Sí tendríamos que ir al extremo, ¿no? Con esta potencialidad de la tecnología y con qué objetivos. Por otro lado, si hubo una extinción, ¿por qué la revertiríamos, no? Si no es un proceso natural, esa reversión, si no vuelven a surgir naturalmente ciertas especies, ¿cuál es el objetivo de crearlas artificialmente? ¿Hasta dónde llega esta intención? De más está decir que las condiciones de hace 13.000 años, las condiciones ambientales, naturales, etcétera, no son las mismas. Entonces, ¿qué consecuencias tendría poder instalar una especie extinta en un ambiente totalmente diferente? Demasiado ya el hombre, y no cualquier hombre, ¿no? Sino el hombre capitalista con todas las características que sabemos que tiene, ya ha intervenido e interviene en la naturaleza con las consecuencias que esto tiene en términos sociales, en términos ambientales y en términos, sobre todas las cosas, de catástrofe y de desastre. La verdad que cuando la realidad empieza a parecerse a esas películas que siempre han sido de miedo, ¿no? Porque todos sabemos que hay libros y hay películas que hablan sobre revivir especies extintas, cómo se logran y cuáles son las consecuencias. Bueno, cuando la realidad de nuestro presente toma estas características, la verdad que es un poco abrumador y de algunos puntos para pensarlo, ¿no? Por esta razón, esta ha sido la noticia distópica que elegimos para esta semana. Dicho esto, vamos a continuar con la información. Vamos con algún pequeño reporte electoral, que el domingo pasado hubo elecciones en Santa Fe. Hubo elecciones locales y además hubo elecciones para convencionales que van a modificar la constitución de Santa Fe, supuestamente porque el gobernador Puyaro quiere la reelección, que en este momento no está permitida en su provincia.
El gobernador y su fuerza triunfaron con bastante diferencia en estas elecciones. Fue el más elegido para convencionales constituyentes. El segundo lugar quedó para una fuerza del peronismo encabezada por Juan Monteverde, un muchacho joven que había sido candidato a intendente de Rosario y le había ido bastante bien. Y siguiente, Nicolás Mayoraz de La Libertad Avanza, en el debut de Karina Milei, ¿no? Como armadora. Ella se encargó de estas elecciones. Y por ahí cerca Flora Amalia Granata, que también le fue muy bien en esta elección. En principio Puyaro se impuso por amplia diferencia, pero perdió apoyo, ¿no? Si sacamos cuentas respecto a por cuánta cantidad había sido elegido gobernador, la verdad es que le fue peor, digamos. Y por otro lado, por ningún motivo podríamos hacer una lectura nacional de este resultado, porque es una realidad muy provincial, punto número 1, y punto número 2, porque ya vimos en las presidenciales del anteaño que a Javier Milei no le iba bien en su fuerza en ninguna provincia y él resultó electo presidente con un resultado bastante contundente. Y la segunda lectura es que hay muchos famosos que han sido elegidos en esta provincia. Nombramos a Amalia Granata, que ella ya de todos modos tiene trayectoria política y viene instalándose en Santa Fe, pero también fue elegida, por ejemplo, la locomotora Olivera y así varios periodistas y varias figuras públicas más. Esto suele pasar cuando hay crisis de representación, ¿no? Cuando la gente está descreída. Pasan dos cosas: la gente va menos a votar y se suele apelar a figuras públicas a las cuales les va relativamente bien. Estas dos cosas pasaron en Santa Fe. Yendo a la provincia de Buenos Aires, recordemos que veníamos de una interna en el peronismo bastante fuerte, porque los cargos nacionales se votan este año con boleta única papel y los cargos provinciales con la lista sábana de todos los tiempos, ¿no? Entonces esto generaba una lectura acerca de si las elecciones provinciales tenían que ser concurrentes, es decir, el mismo día que las nacionales pero con distinto sistema, o bien si tenían que desdoblarse. Cristina Kirchner y su espacio sostenían que tenían que ser concurrentes para nacionalizar esa campaña, y el gobernador Kicillof quería desdoblarlas y eliminarlas PASO. Semana pasada dijimos que Kicillof anunció el desdoblamiento, y la noticia de esta semana tiene que ver con que Cristina le bajó de alguna manera el tono a esta interna y dijo que acepta la decisión del gobernador, aunque no está de acuerdo, de llamar a elecciones desdobladas, y que le pedía a sus legisladores para la suspensión de las PASO bonaerenses. Con todo esto hubo media sanción. El Senado bonaerense aprobó la suspensión de las PASO y ahora decide diputados, pero todo indican que habría acuerdo en suspenderlas, así que tendríamos elecciones desdobladas. Se votaría en septiembre en provincia de Buenos Aires y en octubre a nivel nacional, y no habría PASO. En terreno político, esta semana el jefe de gabinete de ministros, Guillermo Francos, fue al Senado de la Nación supuestamente para dar su informe, que debería ser mensual según la Constitución, acerca del curso del gobierno. ¿Respondió algo? No respondió prácticamente nada. Un rato antes de que Guillermo Francos llegue, remitieron a los legisladores las respuestas por escrito. Esto los enojó bastante, y sobre uno de los puntos sobre los cuales más preguntas había, que sobre la estafa del caso Libra que involucra al presidente y a Karina Milei, dijo que va a responder el 22, es decir, esta semana que entra, cuando está llamado a interpelación Guillermo Francos. Vamos a ver si en esa ocasión responde o si una vez más no dice nada. En cuanto a Alberto Fernández, esta semana la Cámara Federal confirmó su procesamiento por delitos de lesiones leves y delitos graves, a su vez agravados, ¿no?, por haberse cometido en un contexto de violencia de género y por amenazas coactivas, todo contra su expareja, la ex primera dama Fabiola Yáñez. Con esta decisión, Alberto Fernández quedó en condiciones de ser enviado a juicio oral y público si el juez Ercolini y el juez González, que investigó el caso, entienden que la causa está cerrada, así que va a haber novedades seguramente sobre este punto. Una económica canasta de crianza, una canasta que mide el INDEC. Para criar a un bebé menor de un año se necesitaron en marzo 409.414 pesos entre los costos de cuidado y los de bienes y servicios para su desarrollo. Si el niño es de 1 a 3 años, 486.393 pesos, de 4 a 5 años 408.000, y en el caso de que el niño sea de 6 a 12 años, la canasta de crianza llegó a 513.720 pesos. En términos de ajuste, se realizó esta semana un festival en el Hospital Laura Bonaparte en contra del cierre de las residencias de salud mental,
Los trabajadores denuncian que el gobierno comunicó el cierre de la residencia interdisciplinaria en salud mental en todo el país, y estas residencias habían nacido con el objetivo de formar profesionales de salud mental desde una mirada integral que incluya factores sociales, subjetivos, económicos y culturales. También aseguran que el cierre viola la ley de salud mental, que fomenta la atención por parte de equipos interdisciplinarios. Más ajuste de mi ley. Yo creo, obviamente es totalmente legítima la protesta del personal del Hospital Bonaparte, que los festivales culturales no van a lograr demasiado cuando del otro lado el ataque es realmente feroz. Me parece que la protesta tiene que tener otra contundencia, ¿no? Por otro lado, la que anda tranquila es Viviana Canosa. Este que voy a tratar de resumir ahora fue sin dudas uno de los temas de la semana, porque se estuvo hablando permanentemente acerca de esto. Viviana Canosa, en su programa de televisión en Canal 13, un día se enojó con Lizzy Tagliani y dijo muchas cosas acerca de cuando tenían vínculo, porque parece ser que Lizzy Tagliani era su peluquera. La acusó de haberla robado, también de haberle hecho algún favor por alguna situación compleja, y deslizó en ese mismo monólogo que hizo Viviana Canosa, como sabe hacerlo ella, ¿no? Mirando a cámara y con mucha expresividad, también deslizó las palabras menores y alcohol. Todo esto generó muchísimo ruido. En un momento no fue más que eso, pero el siguiente programa Viviana Canosa atacó a Costa, otra travesti del mundo del espectáculo, y dijo que le gustaban los pebetes, ¿no? La acusó básicamente de pedofilia. Todo esto se magnificó, terminaron las dos, Lizzy Tagliani y Costa, muy cuestionadas y bastante en el ojo de la tormenta. El tema es que Viviana Canosa ahí empezó a hablar de trata de personas, de trata de menores puntualmente, habló del caso Loan, habló de Patricia Bullrich, terminó metiendo muchas cosas en la licuadora muy difíciles de separar, de discernir acerca de los temas que metió y a quién le imputa cada cosa. Ella fue a Comodoro Pi a hacer una denuncia al respecto. Más se termina magnificando porque un periodista, Tomás Méndez, dice que tiene acceso a la denuncia que hizo Viviana Canosa y nombró un montón de personas más. Nombró a Elizabeth Bernassi, a Tortonese, a Betular, nombró a muchas personas más, y a su vez Mariana Fabiani también amenazó con contar cosas, por ejemplo, de Mariana Fabiani. ¿Cuál es la denuncia? No lo sabemos, supuestamente es secreto de sumario, no sabemos cómo este periodista tuvo acceso, tampoco es muy clara Viviana Canosa ni este otro periodista en lo que están denunciando, no sabemos exactamente qué es lo que están diciendo y a quién se lo están imputando, pero la cosa es que son denuncias bastante pesadas, ¿no? Y estas personas están saliendo a dar explicaciones. Mariana Fabiani, de quien todavía Canosa no contó nada, no está en toda esta denuncia anterior, sino que solamente fue mencionada como que tenía cosas para decir de ella, le respondió en su programa en otro canal de televisión en América, el de Canosa en Canal 13, y el que se terminó subiendo esto, a que no saben quién es, Javier Milei, tapado de laburo, compartió el recorte de América TV en el cual Mariana Fabiani le responde a Viviana Canosa y Javier Milei le agrega un texto arriba, vieron cuando citas el tweet, y le dice, en términos de pregunta, ¿esto será responsabilidad de la bajada de línea del Grupo Clarín o es culpa de su arco de Vila? Me imagino que hace referencia a haber contratado a Viviana Canosa, que ahora destapó toda una olla bastante cuestionable por el modo en el que lo hizo, cuando entiendo que para la cabeza de Milei la contrataron para pegarle a él, ¿no? Porque es de público y notorio que ella lo acusa de haberle bajado algunos trabajos, ella lo defendió mucho, hizo campaña por él, era explícitamente libertaria, y después pasaron cosas y ahora le pega. Así que este tema está siendo disputado en un extraño carril, ¿no? Que involucra ahora la palabra presidencial, ¿no? Pero hasta este momento iba por dos carriles. Por un lado, los programas de espectáculos, y por otro lado, la denuncia en Comodoro Pi. Vamos a ver cómo avanza todo esto. Por otro lado, hubo novedades en el caso de Germán Kixka. En este caso sí es una novedad judicial y es un caso que está corriendo por el carril que corresponde, ¿no? Kixka es el ex diputado misionero que estaba acusado de abuso sexual infantil y de tenencia y facilitación de material vinculado con este delito, ¿no? Finalmente fue condenado. Él y su hermano, Germán Kixka, ex diputado libertario, heterosexual, fue condenado a 14 años de prisión y Sebastián, su hermano, a 12 años. Como te decía, el delito es gravísimo, ¿no? Es tenencia y facilitación de material de abuso sexual infantil. Ambos se los acusa básicamente de consumir y hacer circular imágenes y videos donde niños y niñas son explotados sexualmente, con el agravante de que algunos de ellos son menores de 13 años, ¿no? Y la ley
establece un quiebre a los 13 años que tiene que ver con que de los 13 años para abajo no puede haber consentimiento, ¿no? De 13 años hacia adelante tiene que probar en todo caso la persona que hubo consentimiento, pero de 13 años hacia abajo no hubo consentimiento y así lo establece la ley, punto, digamos. Hasta septiembre del año pasado, Kixka se desempeñaba como legislador provincial por un partido libertario que se llamaba Activar y también carga con la responsabilidad penal por la facilitación de sus archivos, y a su hermano Sebastián se lo acusa también de un hecho de abuso sexual sin acceso carnal. De inmediato los dos Kixka fueron esposados y trasladados a la unidad penal número 1 de Loreto. Bien, breves noticias para terminar. Por un lado, una vinculada con extractivismo. En Chubut, la empresa Pan American Energy descubrió gas no convencional similar al de Vaca Muerta en Cerro Dragón, al sudeste de Chubut, y iban a destinar $250 millones para desarrollar 5 pozos y estudiar su potencial. Ya hablamos, ¿no?, la semana pasada, y lo hacemos permanentemente, acerca de la sismicidad que generan este tipo de actividades. Por estos días en TikTok además nos estuvieron troleando bastante por el reel de la semana pasada que tenía que ver con la sismicidad en Vaca Muerta, así que pueden ir a nuestro TikTok, Revista Distopía, y pueden darnos like y ayudarnos ahí. Vamos respondiendo, ¿no? Pero la cosa es que este tema genera respuesta. Yo me imagino que lo que genera respuesta es mencionar a Milei, ¿no? Porque él tiene todo un ejército de trolls. Pero bueno, la noticia es que Pan American Energy descubrió gas no convencional similar al de Vaca Muerta. Van a explotar ahí y este es un paso claramente en el sentido contrario al que deberíamos darlo. Por otro lado, y esta también podría ser noticia distópica, la Corte Suprema Británica dictaminó que el término mujer en efectos de la ley de igualdad de ese país va a estar determinado únicamente por el sexo biológico, así que las personas trans no podrán ser llamadas mujeres, al menos en canales legales. Después estas cosas no se disputan en la ley, pueden ser reconocidas o no, pero suceden en el plano de los hechos, ¿no? Y por otro lado, yo valoro mucho las identidades travesti, trans, que escapan del binarismo. Son cuestiones acerca de culturalmente, ¿no?, cómo se ha construido una mujer y cómo se construye una mujer y cómo se ha construido y se construye un hombre, ¿no? Pero bueno, son temas que dan bastante para hablar. Claramente que un tribunal tenga un fallo odiante no es una buena noticia. Por último, murió Mario Vargas Llosa, el escritor peruano, falleció la semana pasada a los 89 años. Él fue premio Nobel de la literatura, ícono de la literatura en habla hispana. Tenía algunas posturas políticas con las que no acordamos demasiado, pero sin duda fue una de las plumas destacadas de América Latina. Bien, dicho esto, llegamos al final del podcast de esta semana. Si llegaste hasta acá, te agradezco mucho. No te olvides de las alabanzas a Dios Algoritmo. Espero que disfrutes del finde y nos estaremos encontrando el próximo viernes. Mi nombre es Lautaro Peñaflor Zangara y nos reencontramos en una semana.